días. Entonces nos volvemos a reunir con el santo querer de Dios. Es un tiempo divino. Nos encomendamos como siempre a nuestros ángeles y al Espíritu del Señor a fin de que nos asista en este tiempo para hacernos comprender y entender estas enseñanzas de las verdades de su reino. Igualmente recurrimos a Mamá María para estar cubiertos bajo su manto azul y así podamos cumplir todo lo que la divina voluntad quiera para cada uno de nosotros en este día. Dicho esto, vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te escuchamos, Gloria. Venid santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos con un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Derrama los efectos de tu gracia de amor, de tu santo inmaculado corazón, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era desde un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy día vamos a meditar los 3 desposorios con Jesús que tuvo Luisa. Si se dan cuenta y han visto el volumen y han podido leerlos, son 3 desposorios y los hemos juntado en una sola reunión porque los 3 están concatenados. Ahora nos vamos a dar cuenta. Entonces, hoy Jesús y Luisa nos van a llevar a conocer ese misterio del desposorio místico. Etimológicamente, la palabra desposorio proviene del latín que significa desponsare, que significa prometer o empeñar la palabra. También deriva de espondere, de donde proviene también esposo. En el contexto cristiano, entonces, un desposorio místico no es un simple intercambio de afectos, de sentimientos, no, sino un compromiso solemne, un pacto o es una alianza, mediante el cual Dios aparta a un alma para elevarla a otro nivel, a la unión transformativa. Es, en esencia, la promesa formal de Cristo de llevar al alma a una intimidad más íntima con Él, donde el yo, mi ego, todo mi ser, el yo de la criatura, comienza a ser reemplazado por el nosotros de Dios. Históricamente, entonces, la Iglesia ha reconocido este estado como la cumbre mística, desposorios místicos, no como un sacramento, sino como una gracia que va anticipando las bodas eternas del cielo. Ahora, esto no es un privilegio aislado, esto es una pedagogía dentro de todo el plan de Dios, de su amor divino. Vamos a empezar ahora entonces conociendo y viendo algunos otros desposorios místicos que sucedieron antes de Luisa. Vamos a empezar con quién. De los más conocidos, tenemos a Santa Catalina de Siena. El desposorio de Santa Catalina ocurrió en Siena un martes de carnaval del año 1366. ¿Qué pasó? Catalina se encontraba orando y ayunando en su habitación. Ella deseaba intensamente con todo el alma alcanzar una fe tan fuerte que nada la separara de Dios. Entonces Jesús se le aparece a Santa Catalina acompañado de la Virgen María, de San Juan Evangelista, San Pablo y el rey David con su arpa. ¿Qué pasó ahí? La Virgen, Nuestra Señora, toma la mano de Catalina y ahí le dice Jesús:
Yo, tu Creador y Salvador, te desposo conmigo en la fe. Consérvala pura hasta que celebremos las bodas eternas en el cielo. ¿Cuál fue la respuesta de Santa Catalina? Fue un acto de silencio contemplativo y aceptación total. Ella rinde su voluntad al Señor por medio de ese silencio. El símbolo, ¿cuál fue? Fue la unión. El símbolo de esta unión fue un anillo de oro con un diamante y 4 perlas hermosísimas. Tras la visión, todo este cortejo con el que bajó Jesús desaparece, pero el anillo que le entregó a Santa Catalina quedó físicamente en su dedo. Sin embargo, por gracia divina, este anillo era perfectamente visible solamente para la santa e invisible a todo el resto de personas. Después tenemos a otra santa, muy conocida también, Santa Teresa de Ávila. ¿Qué pasó con Santa Teresa de Ávila? El desposorio ocurrió en el monasterio de la Encarnación en Ávila, un noviembre de 1572. Santa Teresa acababa de recibir la Sagrada Comunión de manos de San Juan de la Cruz, que era su confesor. En ese momento ella entra en un profundo éxtasis místico. Jesús se le presenta en el fondo de su alma, le toma la mano derecha y le dice: mira este clavo, qué señal de que serás mi esposa desde hoy. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Entonces Santa Teresa quedó tan anonadada por esta grandeza de la gracia que después ella en sus escritos comenta que en este momento ella siente un temor reverencial y una inmensa transformación interior, y acepta ella ser la guardiana de la honra de Dios. Y aquí tenemos una tercera santa que es peruana, es Santa Rosa de Lima. ¿Qué pasó con Santa Rosa de Lima? El desposorio ocurre un domingo de Ramos del año 1617. Santa Rosa se encontraba en la iglesia de Santo Domingo en Lima, que queda en la parte central de Lima. Ella estaba muy compungida porque ese día del Domingo de Ramos, los frailes no le habían entregado la palma. Entonces ella se retira a orar fervientemente ante la imagen de la Virgen del Rosario para buscar consuelo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? El niño Jesús de la imagen cobra vida, la mira y le dice: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. Entonces Santa Rosa, muy sorprendida y con profunda humildad, le responde: Señor, aquí tienes a tu inútil esclava, tuya soy y tuya seré para siempre. Pocos días después de esta visión, de esta experiencia, el hermano de Santa Rosa, por orden, por pedido de ella, manda a confeccionar un anillo de plata, y durante una misa, el sacerdote, confesor de Santa Rosa, coloca este anillo en su dedo en señal de la unión perpetua. Este anillo llevaba grabada exactamente la misma frase que el niño Jesús le había dicho: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. Entonces, como hemos podido contemplar en las vidas de Santa Catalina, de Santa Teresa de Ávila y Santa Rosa de Lima, Dios se ha complacido a lo largo de la historia en sellar a almas elegidas con este desposorio místico, elevándolas a cumbres extraordinarias de amor. Sin embargo, ahora lo que vamos a conocer de la obra que hace el Señor con Luisa va más allá de un privilegio aislado, es un poquito más elevado. Es una escalera de gracia completa, es como una auténtica hoja de ruta para todo hijo de la divina voluntad. Jesús no se contentó con ser el amado que cautiva el corazón. Él quiso establecer en ella un itinerario perfecto de transformación que se va a dividir en 3 grandes etapas, que es lo que vamos a hablar.
continuación yo voy a hablar de cada uno de estos desposorios, pero como un resumen general. Por eso me he confiado en que hayan leído realmente estos textos para poder entender lo que vamos a comentar a continuación. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en este gran misterio. Vamos a empezar ¿con qué? Con el primer desposorio. Fue el desposorio con Jesús. Luisa nos relata que con ardientes deseos el Señor le infundía a ella para que se dé pronto el desposorio que le había prometido tiempo atrás. Jesús ya le venía comentando esto a Luisa, que iban a celebrar un desposorio, que él iba a celebrar un desposorio con ella. Entonces Luisa le suplicaba constantemente al Señor que se apresurara esa unión íntima y definitiva, a fin de que nada ni nadie pudiera separarlo jamás ni por un instante. Ese era el deseo de Luisa. Pero antes de dar el gran paso, Jesús le pone una condición a Luisa. ¿Qué le pide? Le pide quitar de su corazón y de su cuerpo inclusive cualquier sombra terrena, material, humana. Quitar todo, pues hasta la más mínima sombra iba a ser dañina para su amor divino. Entonces Luisa, en el momento que le pedía a Jesús eso, que quitara todo ese tipo de sombras, Luisa se percata que llevaba un anillo de oro en el dedo, que representaba la imagen de Cristo crucificado. Le preguntó a Jesús en ese momento si ella también debía de quitárselo, porque acababa de pedirle a Jesús que se quitara todo, inclusive los objetos materiales, todo, todo. Entonces Jesús le respondió que no era necesario conservarlo. ¿Por qué? Porque él le iba a dar un anillo mucho más precioso y bello, donde su imagen... No hay ninguna imagen. Esperemos, estoy hablando de la imagen de los anillos. Ahorita vamos a ver. Donde la imagen que te iba a darle Jesús en ese anillo iba a ser una imagen suya, pero impresa a lo vivo, de tal forma que cada vez que Luisa viera esa imagen en el anillo que llevaba, iba a recibir muchas flechas de amor en su corazón. Entonces, ¿qué hizo Luisa? Se lo quitó. Tras casi un año de estar Luisa postrada continuamente en cama, por fin llega el día tan suspirado, el día del desposorio, día donde se festejaba la fiesta de la pureza de María. ¿Qué pasó la noche anterior? La noche anterior Jesús se presenta en actitud festiva, toma su corazón entre sus manos, lo mira y lo mira, lo desempolva y se lo devuelve. ¿Qué pasó a continuación? Inmediatamente después la viste a Luisa con una vestidura de inmensa belleza, un traje de fondo de oro veteado de múltiples colores. Le coloca 2 gemas como aretes en las orejas, adorna su cuello, sus brazos y coloca en su frente una corona de inmenso valor. Esta corona estaba adornada de gemas y preciosas piedras resplandecientes de luz. Esas luces que veía Luisa le hicieron comprender que eran como voces que le hablaban de los atributos divinos de su esposo. Mientras le colocaba Jesús la corona a Luisa, le advirtió que esa corona que le estaba poniendo en ese momento era para ese instante, para el momento del desposorio, porque después se la llevaría al cielo para reservarla para el día de su muerte. Finalmente Jesús cubrió la cabeza desde los pies desde la cabeza hasta los pies con un velo y así la dejó lista. Luisa veía que algo impresionante. Ella veía que cuando estaba con el velo puesto, ella provocaba que los demonios huyeran aterrorizados y los ángeles la rodeaban con una veneración que la llenaba de santa vergüenza. A la mañana, porque esto sucede la noche anterior, a la mañana siguiente, Jesús aparece radiante
majestuoso, acompañado de Mamá María y de Santa Catalina de Siena, que ya sabemos qué pasó con ella. Entonces, mientras los ángeles entonaban himnos celestiales y Santa Catalina asistía a Luisa, la Virgen toma la mano de Luisa y coloca el anillo en su dedo. Después de esto hubo abrazos, hubo besos, hubo un coloquio de puro amor, donde Mamá María le hizo comprender a Luisa la gran gracia que había recibido en ese momento y la correspondencia que ella tenía que darle al amor de Jesús por esta gran gracia. Asimismo, Jesús en ese momento le dio a Luisa nuevas reglas de vida. ¿Para qué? Para vivir en un estado de mayor perfección. Este desposorio se realiza aquí, en la tierra, en su habitación. A partir de ese día, entonces se abre para Luisa una puerta inimaginable de sucesos místicos que le van a ir sucediendo. Entonces Jesús empieza a transportarla frecuentemente al paraíso, donde Luisa escuchaba los cánticos de los bienaventurados y contemplaba la grandeza de Dios. ¿Qué pasaba cuando ella iba al cielo? Los santos del cielo interrumpían sus propios gozos para unirse a esta celebración del desposorio. Mientras Jesús los miraba a todos y la mostraba a Luisa y decía Jesús con mucho orgullo: vean a esta alma, es un triunfo de mi amor. Mi amor todo ha superado en ella. Sin embargo, ¿qué pasaba a continuación cuando Luisa tenía que regresar a la tierra, a su cuerpo? Porque esto todo sucede místicamente. Ella sentía un martirio amargo, lloraba desconsolada porque deseaba quedarse para siempre en el cielo, obviamente. Es así que Jesús comienza a veces a jugarle ciertas bromas. ¿Qué hacía Jesús? De repente se le aparecía a Luisa en la habitación así apurado y le decía: ¿quieres venir conmigo al cielo? Entonces Luisa, feliz, se preparaba para ir al cielo junto con él, pensando que ya iba a ser el día final, que se iba a quedar definitivamente en el cielo. Pero justo cuando llegaban al cielo, a cruzar las puertas del cielo, Jesús se detenía y le decía a Luisa: espera un poco, descendamos a la tierra, hay un pecador a punto de perderse, ¿no quieres sufrir para salvarlo? Entonces Luisa, como amaba a las criaturas, aceptaba siempre y regresaba a su cuerpo para sufrir con dolores fuertes por ese pecador. Y día después ella veía la conversión de ese pecador por quien había regresado. Otras veces que hacía, tras repetir el juego de llegar de nuevo a la puerta del paraíso, y a veces después de haber ingresado, Jesús le recordaba a Luisa que no había tenido la obediencia del confesor, así que la mandaba de regreso a la tierra. Entonces esta dinámica del juego se repitió por algún tiempo. Luisa se impacientaba y redoblaba sus ruegos para no volver a la tierra. Estaba en un estado de forzar a quedarse en el cielo, volviéndose un tanto exigente. Entonces ella misma reconoce que su insistencia por dejar la tierra llegó a un punto tan demandante que Jesús, para educarla, tuvo que ir disminuyendo con frecuencia estos viajes místicos que hacían al cielo. Este es más o menos el resumen del primer desposorio. Vamos a continuar con el segundo desposorio que vive a continuación. Tras haber pasado cerca de 3 años del primer desposorio, postrada en cama, una mañana Jesús le dice a Luisa su voluntad de renovar el desposorio, el primer desposorio. A diferencia del primero, este desposorio no se iba a realizar en la tierra, sino en el cielo, ante toda la corte celestial. Entonces Luisa reconoce su miseria y se somete por completo a Jesús, quien acude personalmente a purificar y disponer su alma en la víspera de la fiesta de la Natividad de María Santísima. ¿Qué pasa aquí? Jesús
comienza a prepararla Luisa, infundiéndole a ella de manera viva las 3 virtudes teologales, las cuales, le decía el Señor, se encontraban injertadas entre sí, de modo que no pueden existir la una sin la otra. Estas 3 virtudes simbolizan la unidad de la Santísima Trinidad. Le hablaba entonces de la fe. Jesús le enseña que la fe es la vista y la luz que guía al alma a la vida eterna. Sin la fe, el hombre camina a oscuras y va de precipicio en precipicio. Tras este hablar divino, Luisa sintió infundir en su alma una viva fe a tal punto que su alma tosca como la sentía antes, comenzó a sentirla ligerísima, de tal manera que le permitía penetrar en Dios. Y podía Luisa contemplar sus atributos, su potencia, su santidad, su bondad. Y ella reconocía, en contraste con su propia nada, ella se veía como un pequeño gusano que se arrastraba. Y si alguien quería destruirla, para ella le bastaba que alguien la pisara con el pie y desaparecía. Luego, Jesús le habla de la esperanza, de la virtud teologal de la esperanza. Se define como el alimento que nutre la luz de la fe. Y la esperanza al alma le suministra alas. Jesús le revela que la esperanza reviste al alma con una armadura de fuerza y de hierro, y la vuelve imperturbable ante los enemigos y dueña de sus pasiones. De modo que lo que espera es todo de Dios, y nada le es negado. ¿Qué va comprendiendo Luisa? Luisa va comprendiendo que esta virtud asemeja a esa alma como a un monte altísimo que es irremovible ante las inclemencias de la vida. La esperanza otorga una perseverancia casi omnipotente que solo cesa cuando el alma ya se encuentra en posesión del cielo. Finalmente le habla de la caridad. La caridad Jesús la define como la sustancia misma de la fe y es el alimento de la esperanza. Y la caridad actúa como un ungüento dulcísimo y olorosísimo que mitiga las penas y hace deseable que el sufrimiento por amor. La caridad une los corazones en Dios. La caridad expande el aroma del Creador y consume todo lo demás que no sea de Dios para poder reinar en forma absoluta. Luisa, al recibir esta infusión, sintió un deseo natural y irrefrenable de sufrir por Jesús, por amor a Jesús. Jesús le habla entonces aquí sobre el aniquilamiento y el deseo ardiente. Es muy importante el deseo. ¿Por qué? Ese deseo de amor, de estar en Jesús, de vivir en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque el deseo actúa como un manto que cubre las faltas e imperfecciones del alma. Todas esas faltitas que tenemos chiquititas, con ese deseo ardiente está cubierto. Entonces, Jesús transporta místicamente a Luisa fuera de sí misma hasta el cielo. ¿Qué pasa ahí? El rito litúrgico se desarrolla con una solemnidad ante la presencia de la Santísima Trinidad y de la corte celestial. Ahí se estaba realizando el segundo desposorio. ¿Qué pasa? Jesús extrae un anillo que estaba adornado con 3 piedras preciosas, color blanco, rojo y verde, el símbolo de la fe, la esperanza y caridad. La fe, el color blanco, la caridad, el verde, y la caridad, el rojo, y el verde, la esperanza. Jesús entrega el anillo a su Padre celestial, el Padre lo bendice y lo devuelve al Hijo. Acto seguido, el Espíritu Santo toma la mano derecha de Luisa y Jesús le coloca el anillo en el dedo anular. Luisa, abrumada por esta majestuosidad de la luz y santidad, cae rostro en tierra hasta que Jesús la anima a recibir el beso y la bendición de las 3 divinas personas. Pocos días después de esta experiencia que tuvo Luisa, al recibir la Sagrada Comunión en la tierra,
Luisa pierde los sentidos y vuelve a contemplar la presencia de la Santísima Trinidad. Ella se conmueve mucho. La Trinidad, con una voz muy dulce, le comunica por qué se ha presentado a ella y le dice: no temas, date ánimo, hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón. En ese instante, ¿qué pasa? La Santísima Trinidad desciende y establece su real sede en el corazón de Luisa. Ella describe este estado de deificación, declarando que ya no era ella quien vivía, sino que era la divinidad que habitaba en su cuerpo como en una habitación. Luisa escuchaba la voz de Dios resonar con mucha claridad desde su interior. A partir de este desposorio, Luisa ya no experimenta la necesidad de buscar a Dios en el exterior. En los momentos en que Jesús decidía ocultarse de ella y Luisa se sumergía en lágrimas y deseos buscándolo, él la consolaba y desde el propio interior le hablaba y le decía: hey, estoy aquí contigo, no me busques en otra parte. Le enseñaba a tener la mirada cristocéntrica, donde la consolaba y le restituía las fuerzas. Entonces la vivencia concluye con la manifestación íntima de las tres divinas personas habitando ya en Luisa, quienes se presentan de diversas formas. Se le presentaban a Luisa. A veces Luisa veía a tres niños igualitos, de igual belleza, o a veces veía a un solo niño con tres cabecitas, distintos, pero era una sola unidad. Y esto le evidenciaba a Luisa ese misterio perfecto de unidad en un solo niño, que poseía el mismo amor, la misma atracción, los mismos bienes. Pero el camino del amor místico de Luisa no podía estar completo sin el sello final. ¿Cuál es el sello? El dolor y la entrega. Jesús entonces asistía con frecuencia a Luisa con un propósito muy claro. Él le seguía hablando de que iba a disponer su alma a la imitación perfecta de su vida y de sus penas. Entonces Jesús le va revelando de manera explícita que quedaba un desposorio por realizar, un tercer desposorio. ¿Cuál era? El desposorio de la cruz. Acá Jesús le imparte a Luisa una gran catequesis sobre esto, sobre el sentido cristiano del sufrimiento. Le explica que las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. El Señor le hace ver ese cambio ontológico que sucede cuando uno va compartiendo todas estas experiencias a partir de esos sufrimientos que tiene que sufrir el alma, que tiene que vivirlo después de la redención. ¿Qué significa esto? Significa que antes de la venida de Jesús, las penas que sufrió un alma, las confusiones, las calumnias, los dolores, etc., eran tenidos por la humanidad como oprobios y desgracias. Pero después que, una vez que viene Jesús, al ser asumidos y llevados por Cristo todos esos pesares nuestros, todos estos sufrimientos, ya quedaron como santificados y divinizados por Jesús, porque Jesús llevó todas nuestras cargas, cada una individualmente, de todos los que estamos aquí presentes y de todas las generaciones. Entonces, estas cargas ya cambiaron por completo su aspecto, se volvieron dulces y gratas. Entonces, el alma que recibe este don, el don de la divina voluntad, el don de sufrir, queda profundamente honrada. Pues, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo la misma insignia del Hijo de Dios. Jesús advierte que solo experimenta amargura y disgusto quien se detiene únicamente a contemplar la corteza externa de la cruz. Pero por el contrario, aquella criatura que logra penetrar en su interior, en estos misterios de la cruz,
va a descubrir un sabor divino que va a constituir su verdadera felicidad. Estas palabras que le dijo Jesús a Luisa le encendieron a tal punto que su mayor anhelo y petición constante era que le concediera el dolor de sus pecados y la gracia de ser crucificada con él. Jesús entonces le decía: hija amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. Entonces, estas palabras de Jesús comienzan a hacerse realidad, a tal punto que Luisa le repetía: no, Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame pronto. Es así que una mañana Jesús se presenta visiblemente crucificado ante Luisa. Jesús le reitera una vez más esa voluntad que tenía de crucificarla. En ese instante Luisa contempla cómo de las santísimas llagas de Jesús brotaban esos rayos de luz, y dentro de ellos ella veía los clavos que se dirigían hacia su cuerpo. Entonces Luisa, en ese momento, siente un temor humano como cualquiera de nosotros, que la hace temblar. Ella, a pesar que experimentaba un profundo anhelo de aniquilamiento de sí misma, se ve también con ese santo temor, por lo que no se atreve a pronunciar palabra. Entonces Jesús permanece en suspenso, esperando respetuosamente el fiat de Luisa, o sea, el libre consentimiento del querer de la criatura. La naturaleza de Luisa se espanta, obviamente, como cualquiera de nosotros, por ese dolor físico inminente, mientras que espiritualmente ella sentía una ansia de querer llevar esta crucifixión a su término. Lo deseaba con todo el corazón. Entonces, ante la invitación que le hace Jesús, Luisa responde, por fin rinde su voluntad ante la súplica y le dice a Jesús: Esposo santo, crucificado por mí, te pido que me concedas esta gracia de crucificarme, pero al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, le dice Luisa, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. Este consentimiento que le da Luisa, que le dice Luisa a Jesús, es lo que consuma el desposorio. Los rayos de luz que transportaban los clavos traspasaron de forma real sus manos y pies, mientras otro rayo de luz acompañado de una lanza atravesaba su corazón. El estado posterior de Luisa es descrito como un misterio de coexistencia entre el dolor extremo que sentía y el gozo. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué es lo que experimentaba Luisa? En su vivencia interna espiritual, su alma experimenta una paz y un contento tan inmenso que ella se sentía nadar en un mar como un pez. Paralelamente, el dolor corporal en sus manos, los pies y en el corazón era desgarrador, que por momentos la hacía sentirse morir. Luisa describe físicamente que sentía los huesos de sus extremidades hacerse pequeñitos pedazos, fijados por el clavo. Aquellos mismos dolores divinos que ella sentía, paradójicamente, a la vez que eran fuertes, le hacían sentir dolor, le daban y le transmitían la fuerza necesaria para poder seguir sosteniendo su vida y no fallecer. Todo esto lo sentía en la vivencia interna, pero externamente, tal como lo pidió Luisa, nunca apareció ninguna marca herida visible sobre su cuerpo por esta crucifixión. Pero, sin embargo, los dolores eran reales y también corporales. Ahora, cuando Luisa se encontraba sumergida en esta éxtasis de amor, acudía el confesor para llamarla de vuelta a la realidad, acuérdense. Entonces, cuando el confesor intentaba soltar sus brazos, sus manos que estaban totalmente rígidos, él, cuando hacía la señal en esos lugares, Luisa sentía un dolor muy intenso.
Pero cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesen esos dolores, inmediatamente los dolores se mitigaban. Luisa reconoce que la fuerza de la experiencia mística era tan arrolladora que le hacía perder el conocimiento, pero que de no ser por la intervención del confesor, de su sacerdote, difícilmente ella hubiera podido reincorporarse. Entonces, a partir de este primer desposorio de la cruz, el alma de Luisa queda configurada de tal manera que cada vez que pierde los sentidos, ve reflejada en ellas la llaga de Jesús, marcando así el inicio de una serie incontable de crucifixiones místicas que Luisa va a vivir a lo largo de su vida. ¿Qué va a pasar a continuación? Acabamos de escuchar el resumen de estos 3 desposorios. Los textos son sublimes, muy grandes, pero la gran pregunta que viene aquí, que se podrían estar haciendo ustedes: ¿qué significa todo esto para mi alma? ¿Cómo opera Dios en el interior del alma cuando decide unirse a una criatura? Para entenderlo de verdad, no podemos, como dije, quedarnos en la superficie, que tenemos que entrar en lo íntimo de este misterio y descubrir cómo se traduce todo esto de manera concreta en mi vida, en tu vida de cada día, en nuestra familia, en el trabajo, en las cruces, en las pruebas de nuestra vida. Comencemos con el primer desposorio y vamos a responder a la gran pregunta, a la pregunta que nos podemos hacer en la vida real. ¿Cómo puedo yo vivir esto si tengo trabajo, familia, problemas y muchas preocupaciones? ¿Qué tiene que ver un desposorio místico con mi vida ordinaria? Esas podrían ser las preguntas. Vamos a comprender el primer desposorio a la luz de los escritos. Debemos recordar cuál era el proyecto original de Dios. Vamos a empezar desde ahí. En el Edén, el Creador celebró también los esponsalicios. Fueron dobles bodas. Primero fue la boda del hombre con la mujer, pero también la divina voluntad del Creador celebra las bodas de la divina voluntad con la voluntad humana. Y a la criatura le da como dote toda la creación y le proporciona su voluntad divina, unida a la voluntad humana, como sello de esta alianza. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre rompe esta unidad, esta alianza por el pecado, con la caída, al sustraerse de su creador, este plan divino inicial obviamente quedó interrumpido y suspendido durante siglos. Entonces, este primer desposorio de Luisa nos enseña cómo Dios, cuando encuentra una voluntad dispuesta a Él, a abrirle la puerta de su corazón, ¿qué está haciendo? Le está entregando la llave de su corazón para su completo primado. Es en ese instante donde Jesús retira la suspensión de siglos y vuelve a poner en acción este proyecto divino original. Entonces, cuando nosotros hemos dicho fiat a este camino, a entrar en este conocimiento, le estamos entregando la llave de nuestro corazón, libre y voluntariamente, porque Dios no fuerza la entrada. Él espera a que una voluntad humana decida libremente abrirle la puerta de par en par, entregarle esta llave para que Él tenga su completo primado en ti y en mí. En este instante preciso, entonces Jesús vuelve a poner el plan divino, el proyecto inicial que se pierde en el Edén. Lo vuelve a poner en ti y en mí. Luisa se convierte en la esposa que vuelve a recibir la dote original. ¿Cuál es esa dote? La posesión de vida del querer divino y la de la capacidad de restablecer los vínculos de unión entre el Creador y todo lo creado. Pregunta: ¿cómo se traduce todo esto que acabo de comentarles
entre los pendientes de mi trabajo, mis problemas familiares, el cansancio, el estrés, etc. Jesús le enseña a Luisa que en su voluntad todas las cosas son simples, fáciles e inmensas. No se trata de añadir más cargas a nuestra pesada rutina, sino se trata de cambiar la fuente de la cual vamos a iniciar nuestros actos. ¿Qué revela Jesús a Luisa y a nosotros? Que para amarlo de verdad, en medio de los quehaceres diarios, basta decir: Jesús, te amo con tu voluntad. Jesús, te alabo con tu voluntad, te glorifico. Oh Jesús, ven tú a hacer esto en mí. Pero siempre unido, cualquier acto, pero siempre unido con su voluntad. Entonces, cuando una persona pronuncia esto en su oficina, en su casa, aún en las situaciones complicadas o donde esté, ¿qué pasa? La voluntad de Dios que llena el cielo y la tierra envuelve ese acto que tú acabas de hacer, haciendo que toda la creación te acompañe como si fuera el séquito de una boda. Ahora, cuando nos sentimos superados por las pasiones, las tentaciones o los problemas cotidianos, pero nos unimos al querer de Dios y le decimos: te adoro, te bendigo y te agradezco por tal o cual cosa, la divina voluntad, que hace, toma el primado absoluto en tu acto. Las cargas, las miserias, las pasiones, todo lo que te abruma pierde derecho. ¿Por qué? Porque ahora el primado lo tiene tu esposo, lo tiene la divina voluntad, y él es el que carga ese peso. Entonces, empezar a vivir el primer desposorio en la tierra no significa que se vayan a desaparecer todos tus problemas, no, sino significa que dejes de luchar solo, sola. Es el momento en que tú ya le entregaste las llaves de tu corazón, de tu vida a Dios, a fin de que Él tome el primado en tu vida, en cada día de tu existencia. Y solamente le tienes que decir: Señor, hazlo tú en mí. Ahora, ¿cómo vamos a vivir el segundo desposorio? Acuérdense que acá Luisa sintió que Dios le infundía y muchos deseos de entrar en esto, que es lo que tenemos. Los deseos de conocer este don, los deseos de vivir y de tener el don. Entonces, veamos el segundo desposorio. ¿Qué pasa aquí? No avanza. A ver, aquí estamos. ¿Cuál es la pregunta que me hago desde mi vida real? Ok, ya entiendo que puedo invitar a Dios a mi rutina diaria, ya sé que le puedo entregar las llaves de mi vida, pero ¿por qué a veces mi fe es tan inconstante? Un día estoy lleno de fervor, al día siguiente tengo el cansancio o los problemas y me desinflo. ¿Cómo paso de tener mis encuentros con Dios a una estabilidad de fe real, donde Dios no parezca un invitado que después de un ratito se retira de mí, sino alguien que vive en mí constantemente? Ok, al igual que el desposorio que acabamos de meditar, vamos a comprender este segundo desposorio a la luz de los escritos, de lo que nos enseña la Madre Iglesia Católica también. Entonces, ¿qué pasa aquí? El segundo desposorio es el paso de la invitación a vivir a la inhabitación, a la habitación. Jesús le explica a Luisa este misterio citando las palabras de la Escritura. En Oseas, en el capítulo 2, le dice a Luisa: te desposaré en la fe. ¿Qué significa esto? Significa que tu esposo, Jesús, no viene con las manos vacías cuando tú le dices fiat. Él viene para regar con su gracia en tu alma el árbol que plantó, que fue plantado en el momento de tu bautismo. Cuando las tres raíces de ese árbol que representaban las tres virtudes teologales, salieron directamente del corazón de Jesús.
Todo lo que hay en ese árbol, las ramas, las flores, las perlas, todo lo que hay en ese árbol son todas las virtudes posibles que el alma ahora posee por participación. ¿Qué pasó aquí? En el bautismo Dios nos da las virtudes teologales como una semilla. Sin embargo, ¿qué pasa con la gran mayoría de los cristianos? Viven con esa semilla dormida que está sepultada bajo la propia voluntad humana. Por momentos intentan practicar la fe, la esperanza, la caridad con sus propias fuerzas humanas. ¿A base de qué? De un esfuerzo personal. Y sufren los altibajos, la inconstancia. Tienen el tesoro en el banco, en nosotros mismos lo tenemos, pero vivimos como mendigos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos y no sabemos administrarlo desde la vida divina. Entonces, en este segundo desposorio, Dios ya no viene solo a visitar y después retirarse. Un momento estoy con Dios y después sigo mi rutina y me olvidé. No, Él viene a dotar el alma con sus mismas virtudes. Es como dos esposos que cuando se unen también las cosas que tienen, son propiedades en común. Llega un tiempo que al final ya no se distingue qué es de uno y qué es del otro, porque ambos son dueños de todo. El alma es pobre, sí, pero al unirse al esposo divino, él te hace partícipes de sus riquezas y sustancias divinas. Entonces, en este segundo desposorio, en este segundo nivel, el alma se convierte en el centro de Dios, se convierte en el tabernáculo vivo de la Santísima Trinidad. ¿Cómo así? A ver, apaguemos los audios, por favor. ¿Cómo es que el alma se convierte en ese tabernáculo? El Padre de la Santísima Trinidad, vamos a hablar de cada una. Dios Padre, la fe. La dote de la fe es Dios mismo, y como la fe es Dios mismo, el alma viene a vivir del mismo Dios. Dios te regaló, Dios Padre nos dio la fe en esa virtud teologal, y nos alimentamos del mismo Dios. El Señor nos participa de la sustancia del mismo, y cuando nos participa, nosotros comenzamos a asemejarnos a Él y a transformarnos en el mismo Dios. ¿Qué pasa con Dios Hijo, que es la esperanza? Esta es la dote que nos dio Dios Hijo para hacernos confiar en sus promesas. La esperanza actúa como esa madre pacificadora que va a unir el cielo con la tierra. Viene el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, la caridad. Es la dote que nos dio como una donación total. Aquí comprendemos que Dios no nos hace caridad como un favor condescendiente, no, Él se entrega por completo con amor puro. Es una donación absoluta de todo su ser que nos colma. En nuestra relación directa, en esa relación directa cuando yo tengo con Dios en mis encuentros entre Él y yo, entre tú y Él. Y es ahí donde Dios se dona por completo con amor puro. Y cuando tú ya estás llena de ese amor puro y se desborda de ti, ese amor desbordante se convierte en caridad para extenderse hacia tus hermanos, más próximos, hacia tu prójimo. Entonces, en este reino del alma, en este reino del alma, la fe actúa como el rey, la caridad como la reina que pone orden y armonía, y la esperanza como esa madre pacificadora que levanta al alma cuando está débil, cuando está cansada, turbada. Cuando el alma alcanza este estado, su mirada deja de estar ya en las propias miserias y se fija arriba en la Trinidad, porque comprende que su fuerza ya no le pertenece, sino que es un regalo constante que Dios te ha dado con estas tres virtudes. Ahora la respuesta a la gran pregunta, ¿cómo puedo yo vivir establemente mi fe cuando la vida me golpea? La primera respuesta es dejando de sentir
para empezar a poseer. Sabemos que una criatura, un cristiano inconstante, vive de sus sentimientos, de sus pasiones. Un día me siento bien, entonces estoy con Dios. Un día me siento mal, me olvido de Dios, Dios se retira de mí. Pero el cristiano de segundo desposorio sabe que aunque sienta o no sienta a Dios, la Santísima Trinidad vive en él. En la práctica, cuando llega el problema, en lugar de decir, oh, ¿dónde está Dios? ¿Qué haces? Cierras un momentito los ojos y dices, Padre, tú estás aquí en mí. ¿Qué estás haciendo? Estás activando tu fe. Después le dices, Jesús, confío en que todo esto tiene un sentido en mi vida por el bien mayor. ¿Qué estás haciendo? Estás activando tu esperanza. Y finalmente le dices al Espíritu Santo, Señor, ayúdame tú a amar en esta situación con tu mismo amor. ¿Qué estás haciendo? Estás activando tu caridad. Estás activando esa dote que Dios te dio cuando abrazó la cruz. Ahora, consciente que eres el templo vivo donde ya está la Trinidad en ti, cuando te traten mal las personas o te sientas abrumada en tu oficina, en tu casa o en cualquier situación, recuerda, yo soy el lugar donde habita la Santísima Trinidad. Eres templo. Por ende, no puedes, frente a una situación hiriente, una situación dolorosa, no puedes responder con violencia, con amargura, hostilidad. No. ¿Por qué? Porque vas a romper la armonía, la paz de este templo que tú tienes ahora en tu interior. Entonces, cuando tú impides esta clase de reacción desfavorable, tus actos diarios se vuelven un acto de adoración, de reparación. Y otra forma, y el tercer paso que tienes para poder vivir este segundo desposorio es siempre con la mirada puesta en lo alto. Este es el secreto para no temer al sufrimiento. La criatura que sabe que la Santísima Trinidad está en ella, cuando ve venir el dolor, no mira al suelo, no se siente abrumada, el peso que le cae encima, no, mira arriba, ya no le teme a lo que pueda venir de afuera. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en la cumbre. Entiende que esa experiencia que no le gusta, porque a nadie nos gusta vivir una experiencia fuerte, dolorosa, o por muy pequeña que sea, no nos gusta, sabemos que ese dolor es la oportunidad de ofrecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el holocausto de tu voluntad humana fundida en su divino querer. Y es precisamente dentro de esta unión con la Santísima Trinidad que el alma está lista para abrazar cualquier situación, porque ya no la abraza sola, sino va a abrazarla unida a aquel que habita en ella. Entonces, me pueden decir, ok, Pilar, todo esto suena muy hermoso. Dios habita en mí, tengo las virtudes teologales, tengo todo eso, el deseo, pero ¿qué pasa cuando llega el dolor real? ¿Qué pasa cuando la vida me trae un hijo enfermo, una pérdida, o sufro una traición o una enfermedad crónica? Si esto que Dios me dice es un desposorio con Dios, ¿por qué incluye tanto sufrimiento? ¿No debería el amor de Dios protegerme de la cruz? Porque no nos gusta sufrir. Y entonces aquí llegamos al misterio que la gran mayoría teme, pero que es la clave de todo. El tercer desposorio, que es la unión total donde el alma ya no es solo una invitada, sino es la inhabitación de la Santísima Trinidad. No solamente es eso, va más allá, ahora es la co-redentora con el esposo. Vamos a recordar la hora 11 de la Pasión, cuando Jesús abraza la cruz. Espero que mediten la Pasión para que me puedan entender. ¿Qué le revela a Luisa ahí en la hora 11? Ahí está el secreto. ¿Qué pasa cuando Jesús recibe la cruz?
Jesús, cuando ya tenía que resubir, cargar la cruz para comenzar el Vía Crucis hasta llegar al Gólgota, ¿qué hace Jesús? Jesús no mira la cruz como un castigo, con repulsión. No, ¿qué nos enseña la hora? Él abraza la cruz como a su más amado tesoro. ¿Qué le dice a la cruz? Cruz adorada, finalmente te abrazo. Tú eras el suspiro de mi corazón, el martirio de mi amor. En ti yo concentro todo mi ser. En ti pongo a todos mis hijos. Escuchen bien, en ti pongo a todos mis hijos. Cruz hermosa, tú eres mi trono. Y teniendo yo que abandonar la tierra, tú te quedarás en mi lugar. Escuchemos, te quedarás tú en mi lugar. ¿Qué más le dijo? A ti te doy como dote a todas las almas. Cuídamelas, sálvamelas, a ti te las confío. Repito, Jesús le dijo a la cruz, a ti te doy como dote a todas las almas. Cuídamelas, sálvamelas, a ti te las confío. Muchas criaturas temen a la cruz porque se imaginan clavos, látigos, corona de espinas, sufrimiento, cruz. Pero Jesús nos enseña que el tamaño de nuestra cruz, su largura, su anchura, ya fue medida con precisión infinita y con mucho amor cuando toma la cruz. Ninguna criatura se va a librar de esta cruz. Pero cuando Jesús abraza el madero y le dijo esta frase, allí mismo, al pie de la cruz, ¿quién estaba? Nuestra Madre del Cielo, estaba la Virgen María, quien se fundió perfectamente en ese madero y nos recibe como hijos para hacer que nuestro sostén, nuestra ayuda y guía. Entonces, ¿dónde está nuestra cruz? No está en los grandes martirios, no, sino en los pequeños, en las pequeñas. Vuelvo a decir, ¿dónde está nuestra cruz? No está en esos martirios tan grandes que vemos de los mártires, no. Está en los pequeños donativos, en las pequeñas pruebas que vivimos cada día, en las pequeñas situaciones. ¿Dónde? En el contratiempo que tengas en el trabajo, en la paciencia que te pueda faltar en casa, en el dolor silencioso de la rutina, en la soledad por una pérdida, etcétera, etcétera. Estos pequeños sinsabores cotidianos son los maderos pequeños con los que el esposo va construyendo tu santidad. Jesús llama a estas pequeñas situaciones, las llama pequeños donativos. ¿Qué tienes que hacer frente a estos pequeños donativos del día a día? Solo tienes que darle tu fiat, tu sí. Jesús es muy claro. Él envía estas pequeñas cruces como prenda de que te acepta por esposa o por esposo. Cuando te llega esta mortificación, ¿qué te está diciendo Jesús? El esposo te está diciendo, ¿me aceptas? Si te resignas a su voluntad, en ese momento el desposorio se forma. Se sella y Él te entrega la dote. ¿Cuál es la dote? La gracia y la fuerza necesaria para que tú sobrelleves esta situación. Pero si nos rebelamos, no nos gusta, nos quejamos, etcétera, etcétera, le estamos diciendo al Señor que no queremos el esponsalicio. Jesús advierte en el texto, dice, si el alma no acepta los donativos, queda todo anulado. ¿Por qué? Porque para desposarse se necesitan dos voluntades que den su consentimiento diciendo sí. Ahora, ¿por qué Jesús abrazó la cruz como a su más amado tesoro? ¿Por qué? Porque en ella estaba firmando el contrato y dotando a las almas, como lo que acabamos de leer. ¿Para qué? Para vincularlas a la divinidad con el vínculo nupcial y hacerlas herederas del reino de Dios. Entonces, la cruz no es un accidente en el camino del desposorio. La cruz viene a ser esa dote que el esposo pone en nuestras manos para validar ese desposorio, esta vida que estamos viviendo mística con él.
Entonces, en este tercer desposorio, en este tercer nivel, la mirada del alma ya no está arriba solamente, sino contemplando a la Santísima Trinidad, sino que ahora también la fija en la cruz, porque entiende que la cruz es el hecho nupcial. Jesús nos enseña que al mirar la cruz, Él se alegraba porque veía en ella todas las dotes suficientes para todas sus criaturas, para todas sus esposas. Entonces, si tú quieres estar verdaderamente unido a Él, no puedes pedir una unión sin la prenda de esta unión. ¿Cómo vivir esto hoy? La próxima vez que te llegue un sinsaber, que Jesús llama pequeño donativo, un tráfico pesado, una palabra hiriente, un contratiempo, cualquier problema, no lo mires como un problema que hay que quitarse de inmediato, rápidamente, no. Míralo como un regalo del esposo. Dile en tu interior, Señor, acepto este pequeño donativo como prenda de nuestro desposorio. Bien sabes que no me gusta, me duele, no quiero, no, pero lo acepto porque te amo. Amo tu voluntad en todo esto. ¿Qué pasa cuando haces este acto? Dejas de ser una víctima de sufrimiento y pasas a ser la esposa unida al Redentor. Ya no cargas la cruz sola, sino que al aceptar la voluntad de Dios, ese amor se extiende hacia lo demás como caridad. Estás haciendo tuya la misma dote que Jesús compró en el Calvario. Ya no le temes al sufrimiento porque descubres que cada pequeña mortificación es una moneda de oro que Él te da para enriquecer tu alma y tu cuenta bancaria que tenemos en el cielo. Y con esta pequeña cruz, con este pequeño donativo, estás sellando en cada momento ese pacto de amor eterno. ¿Cómo comprender esto en el día a día? Vamos a ver cómo se concatenan estos tres desposorios. Estos tres desposorios no son etapas separadas, funcionan exactamente igual que las virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad nos enseñaba los escritos que no pueden coexistir aisladas, se compenetran, se abrazan y se sostienen mutuamente. Igual pasa con estos tres desposorios, que es el camino que debemos de llegar a este culmen. En el primer desposorio es el punto de partida. En la imagen de arriba es cuando Luisa le entregaba la llave de su corazón. Entonces, sin la entrega de nuestra voluntad a la voluntad divina, sin esa llave dada al Creador, Dios sigue a la puerta llamando. Este primer desposorio es el despertar donde cambiamos la fuente de nuestros actos y le estamos abriendo la puerta de nuestra vida a la divina voluntad. En mi imagen vemos, ¿no? Luisa le entrega la llave de su voluntad a Jesús en el umbral de su corazón. Le abre la puerta para que Él tome el primado en su vida. ¿Cómo hacemos nosotros? En el día a día, en la imagen de abajo, en el día a día, en el trabajo, frente a la computadora, a las tareas domésticas, en donde estés. Yo vivo esto entregándole la llave de mis actos a Jesús, llamando a su voluntad, diciéndole, Señor, hazlo tú en mí. O te amo con tu voluntad, te agradezco, te reparo, lo que fuese necesario. Cambias la fuente de tus acciones, ya no eres tú con tus propias fuerzas, con tu propia voluntad, no. Mi fuente ahora es Dios, la Santísima Trinidad que está en mí. Segundo desposorio, en mi imagen. Este segundo desposorio, una vez que abres la puerta, el esposo ya no se marcha, entra ya en ti a habitar. Aquí las virtudes teologales dadas en el bautismo, como les dije, son regaladas por su gracia, pasando del esfuerzo humano a la estabilidad de tener constantemente a la Santísima Trinidad operando en ti, en el centro de tu alma. Es el sostén frecuente frente a la inconstancia. Entonces, en la imagen de arriba vemos esto era lo que había en Luisa. El Señor le infunde, le despierta esas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. El alma de Luisa se convierte entonces en ese tabernáculo vivo de la Santísima Trinidad. Esto la Iglesia le llama inhabitación trinitaria. Florece
el árbol divino de las virtudes teologales en ella. ¿Qué pasa abajo? En medio de mis ocupaciones diarias, en mi rutina, estoy constantemente y recuerdo que Dios habita en mi interior. Ante la inconstancia o cansancio, mantengo la paz interior. Activo las virtudes de las raíces del árbol divino, con sus rayos de fe, esperanza y caridad, que el mismo Jesús plantó en mi bautismo. Frente a una situación, no me desespero, no me incomodo, y acabamos de hacer a Dios Padre en la fe. Tú lo quieres por un bien mayor, de esperanza. Yo sé que esto me va a traer algo muy bueno en mi vida, esta situación que no me gusta. Y el amor, la caridad, yo lo hago con tu mismo amor. Infúndeme en mí tu amor para poder hacer frente a esta situación que no me gusta. ¿Qué pasa en el tercer desposorio? Todo esto es un camino que va del primer desposorio hasta el último. ¿Qué pasa aquí en el tercer desposorio? El alma que ya ha dado la inhabitación trinitaria, viviendo fundida en la voluntad de Dios, llega a comprender que el dolor y los pequeños donativos, o sea, esas mortificaciones diarias, cotidianas, no son un castigo, no, sino es la unión donde el amor se sella de forma definitiva. Acá vemos que a Luisa abraza la cruz con profunda paz. La recibe de las manos del esposo como la dote definitiva de su desposorio místico. ¿Qué pasa en mi vida diaria, en el hogar, con la familia, con las cruces ordinarias de cada día, el estrés, los imprevistos, los roces? ¿Qué pasa? Acepto con amor lo que Él me envía y convierto estas pequeñas mortificaciones cotidianas en el madero donde voy a sellar mi amor, mi fiat con la voluntad de Dios. Fiat. En resumen, la llave, cuando le decimos fiat, abre la puerta de mi corazón. Mi interior, todo mi ser se convierte en el templo, estabiliza, se convierte en la morada. Y la cruz va a sellar este desposorio místico de unión con la divina voluntad. No hay desposorio de la cruz sin la inhabitación trinitaria del templo, si todavía no reina en ti la Trinidad. Ni hay templo si todavía no has entregado la llave. Entonces, miremos cómo se concatenan estos tres desposorios. Comienza con la entrega de mi llave, de mi corazón, de toda mi vida, para que la Santísima Trinidad pueda estar en mí, activando eso que nos regaló al inicio de nuestro bautizo, las tres virtudes teologales, y así yo, una vez con esta llave entregada, viviendo en mí la Trinidad con toda la fuerza y la potencia de las tres virtudes, yo pueda abrazar día a día cualquier tipo de situación, buena o no bonita, sobre todo las que no nos gustan. Es una misma sola historia de amor divino que se va tejiendo en lo ordinario de nuestra vida. Y aquí lo dejamos y aquí terminamos.